Hola, buenos días. Buenos días. Ya estamos en otro caluroso domingo. Aquí está haciendo mucho calor. Oía que en la Ciudad de México decían, no, estamos a 28 grados, hace mucho calor. Y, pues, aquí hemos estado a 34 en la semana y sí, y se siente el calor tremendo. Pero bueno, lo bueno es que no nos derretimos. Ok, pues vamos a hacer una oración para empezar el estudio. Señor, te queremos agradecer por este nuevo día que te nos permites. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia que tienes para con los hombres. Gracias porque tú sustentas la creación y podemos estar confiados de que tú otorgas tus bienes a la humanidad independientemente de cuál sea su relación contigo, pero especialmente para con tus hijos. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes para con nosotros. Te pedimos bendigas este tiempo de estudio de tu palabra. Bendícelo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendice también la clase de los niños, el tiempo de alabanzas y el estudio con Memo, para que todo sea de acuerdo a tu voluntad y en el poder de tu Santo Espíritu. Te agradecemos y pedimos todo esto en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el estudio del liderazgo calificado para la iglesia. ¿Sí? Hemos visto en las partes anteriores la necesidad de liderazgo. Vimos en el Nuevo Testamento cómo es que desde una edad muy temprana de la iglesia del Señor, ¿sí?, surgió el liderazgo. ¿Sí? Hemos visto las clases de liderazgo, que básicamente es dos: ancianos y diáconos. Y que pues esto tiene sus sabores, ¿verdad? Dependiendo del tipo de gobierno que tenga la congregación. Entonces, hemos estado viendo que existen los ancianos. Dentro de los ancianos está el pastor, ¿sí?, los ancianos gobernantes. Estamos viendo con más detalle el tema de los ancianos. Está la discusión si son unos, si son varios. Los diáconos no hay problema. Los diáconos se ve que son varios, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo con más detalle a lo largo del estudio. Y comenzamos a ver el tema de los ancianos, pero nos estamos basando en el texto de Hechos 20, 28 al 32, que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ya dijimos que obispos y pastores es lo mismo, o obispos y ancianos es lo mismo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Entonces, lo que el Señor le encargó a Pedro, ¿sí?, se delega en los ancianos y pastores, que van a ir surgiendo. ¿Para qué? Para alimentar, para apacentar, para cuidar la iglesia del Señor. Dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, no es una iglesia de hombres, es una iglesia que pertenece al Señor y costó un precio muy alto. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, no se van a mirar. ¿Y por qué es esto? Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya habíamos dicho que hay un liderazgo bueno y un liderazgo malo. El liderazgo bueno guía a las ovejas hacia el Señor. El liderazgo malo guía a las ovejas hacia sí mismo, y no le importa si tengan que morir o tengan que ser heridas las ovejas para alcanzar ese objetivo. Por eso dice, no perdonarán al rebaño. El 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, se les dice a los ancianos,
chéquense, estén atentos a cómo están ejerciendo ese liderazgo en el cual el Espíritu Santo los puso. Es importante que se vean a sí mismos para que se mantengan bien. Dice el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces es Dios, la palabra y la gracia del Señor quien sustenta al liderazgo. Pero hay una acción de parte de Dios hacia el liderazgo, pero el liderazgo tiene que ver por sí mismo. Y también hay una responsabilidad de la iglesia para cuidar al liderazgo de la iglesia. Entonces, es un trabajo integral. Dios, el liderazgo y la iglesia. No nada más es decir, pues es la culpa del liderazgo, todo es del liderazgo. Sí, y pues no. La responsabilidad es compartida. Empezamos a ver lo que es distinción. Bueno, no empezamos, aquí nos quedamos. Las distinciones entre don y oficio. Muchas veces existe confusión entre los dones que Dios da a un cristiano y los oficios que él pudiera mantener en la organización de la iglesia. Y aquí el símil es, una cosa es el puesto, la función que se va a ejercer, y otra cosa es quién se siente en esa silla. Entonces, quien se siente en esa silla tiene que cumplir el perfil que Dios demanda para esa silla. Entonces, el don es el perfil, ¿sí? Es la capacidad que Dios da, y la silla es la función que se ejerce dentro y fuera de la iglesia, como vamos a ver. Por ejemplo, pastor y pastorado muchas veces son equiparados en vez de ser distinguidos, que es lo que se debe hacer. Entonces, para la mayoría de los creyentes, pastor y pastorado es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Y lo vamos a ver. Pastor es un don espiritual. Ahí en Efesios dice claramente que el pastor es un don que Dios da a la iglesia, porque es necesario para el buen funcionamiento de la iglesia. Mientras que el pastorado en nuestra eclesiología contemporánea es un oficio que ocupa el líder principal de la iglesia, particularmente en el sistema congregacional. Acuérdense que en el sistema congregacional, ¿sí?, el pastor es quien dirige, ¿ok? Y no hay más ancianos, no hay diáconos, es él el líder, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque él es el líder, en el sistema congregacional, la congregación es la que manda, ¿ok? Pero en su eclesiología solamente hay un líder. Notemos, sin embargo, algunas distinciones importantes entre los dones espirituales y los oficios. Don versus oficio. Dice, una persona puede tener ciertos dones espirituales, pero no ocupar un oficio en la iglesia local. En realidad, este es el caso de la mayoría de los creyentes. Ellos tienen dones, porque todos los creyentes tienen al menos un don, pero no son oficiales en la iglesia. Esto es, puede ser que haya un hermano que tenga el don de administración y es muy bueno funcionando en la iglesia, pero eso no significa que ese hermano, como tiene el don de administración, se vuelva un oficial o alguien que tenga un puesto de gobierno en la iglesia, ¿ok? Igual funciona al revés. Puede ser que un hermano tenga
el don de pastorado, ¿sí? Más bien el don de pastor, si me corrijo, el don de pastor, ¿sí? Y no tenga la madurez necesaria para funcionar como un oficial en la iglesia. Entonces es un hermano más. Lo que se esperaría es que él evolucionara o creciera hasta alcanzar la posición de pastor, ya sea en la iglesia local o en alguna misión. ¿Ok? Sin embargo, aquellos que ocupan oficios deben también ejercer ciertos dones espirituales. Esto es, no puede ser ¿sí? que un hermano que va a funcionar como sobreveedor, ¿sí? no tenga el don de presidir. Necesariamente tiene que tener el don de presidir. Tiene que tener el don de administración de forma deseada, o puede ser que haya el pastor y dos ancianos, uno con el don de administración, otro con el don de evangelismo, etcétera, pero la cosa es que funcionen de una manera integral. ¿Por qué? Porque aunque Dios da una capacidad especial al pastor, el pastor tiene sus propios dones. Entonces, puede ser que haya una persona que tenga varios dones que le permiten funcionar mejor como pastor, y eso lo vemos en la práctica. ¿Sí? A lo mejor hemos llegado a congregaciones en donde pues tienen así lo que llamarían en la carne un éxito, ¿ok? En donde pues está muy bien, las instalaciones están muy bien, la organización, la administración, o sea, todo está muy bien, y llegas a una congregación en donde es muy modestita, ¿verdad? Son más poquitos, el local es modesto, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si los dos tienen el don de pastor. La organización, ¿no? No. Es que no hay espíritu de Dios. No. Los dones adicionales que acompañan al pastor. ¿Sí? Cuando un pastor reconoce que está limitado en cuanto a otros dones que Dios no le ha dado, ¿sí? Y aquí pues no pueden ni patalear. ¿Por qué? Porque los dones los da Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Edificar gente que compense la falta que él tiene. Y entonces eso hace que la iglesia crezca, que la iglesia funcione mejor, ¿ok? Que es a lo que se refiere este punto, ¿ok? Tiene que tener dones mínimos. Los ancianos enseñan y gobiernan, y los diáconos deben de ejercer el don de servicio. No puede ser que un diácono, ¿sí?, no tenga el don de servicio, porque para eso son los diáconos, para servir. Vamos a ver qué dice Romanos 12, 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. ¿Ok? Entonces ahí está el don de servir y el don de presidir, que son los mínimos que deberían de tener diáconos por un lado y ancianos por el otro. Y cuando decimos ancianos estamos diciendo, sí, ancianos y pastores. ¿Ok? Así que una persona con un don puede que no ocupe un oficio, pero un oficial sí debe tener un don. ¿Ok? Y eso es lo que debemos de distinguir, porque hay veces que juntamos las cosas
y nos confundimos en la práctica o exigimos algo que no debemos exigir. ¿Ok? Hombres y mujeres. Los dones son dados tanto a los hombres como a las mujeres, pero los oficios principales en la iglesia deben ser desempeñados por hombres. Ese es el principio y el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. No vamos a ser novedosos, ¿verdad? Decir, bueno, nosotros sí vamos a poner a mujeres como oficiales de la iglesia. Bueno, pues ya de entrada están yendo en contra de los principios y patrones que enseña el Nuevo Testamento. El único don no dado a las mujeres fue el de apostolado, pero Dios concedió los otros tanto a hombres como a mujeres. ¿Sí? Y vamos a ver algo que a lo mejor va a crear escozor. Aunque el don de pastor puede ser ejercido por mujeres, si uno entiende correctamente que este don es la habilidad de pastorear, ¿sí? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Ya? Ahí está, es que ya empezó a parpadear. Bueno, ahorita se arregla. Dice, el don, correctamente, que este don es la habilidad de pastorear, pero esto no es decir que una mujer pueda ocupar lo que hoy en día se le llama el pastorado. Ay, ¿qué significa esto? Ok, una mujer no puede pastorear a la iglesia, estar en el oficio de pastor, ¿sí? Puede ejercer como pastor entre niños y entre mujeres, ¿ok? Pero no a la iglesia completa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el pastorado es para los varones. El don de pastor, que esto es pastorear a un grupo de gente, sí lo puede hacer una mujer. ¿Sí? Es más, es deseable, ¿sí?, que haya una mujer que sea líder entre las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera hay una salud, ¿sí?, en cuanto a las relaciones, ¿sí? Es deseable, por ejemplo, hemos conocido grupos en los cuales el pastor no puede aconsejar a una mujer estando él solo. Debe de estar otra dama, ¿sí?, de preferencia la líder de las mujeres, presente. ¿Para qué? Para protección del pastor y de la mujer que está siendo aconsejada de los ataques que pudiera el diablo crear para destruir ministerios. Y sobre todo para guardar de tentación a los varones. ¿Quedó claro este punto? ¿Sí? Ok. Los oficios principales en la iglesia, en las iglesias del Nuevo Testamento, los ocupaban los hombres. Esto está perfectamente claro porque se esperaba que tanto los ancianos como los diáconos fueran maridos de una sola mujer. Ninguna mujer podía cumplir ese requisito, ¿sí? Vamos a ver 1 Timoteo 3:2. ¿Sí se fue? No se fue, espérenme. Ahí está. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y el otro es el 12, que dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, ahí está bien claro el requisito,
¿sí? Quienes aceptan el liderazgo en la iglesia de las mujeres dicen, bueno, ¿sí? Eso fue en aquel entonces, pero ahora las cosas han cambiado. Ese es su argumento, pero ese argumento no es bíblico, ¿ok? Entonces, de entrada ya empieza a haber problemas cuando estás ocupando argumentos no bíblicos. Eso se simplifica, estás argumentando, no estás presentando, ¿sí? Disposiciones, principios o patrones que estén en la Biblia. El pastorado femenino no se ve en la Biblia, ¿ok? Y allí está bien claro. Nadie dirá, bueno, es que ahora sí puede ser que haya una mujer que sea marido de una sola mujer. No, pero pues ya estamos entrando en el ámbito de otro tipo, en donde también es antibíblico. Dentro y fuera de la iglesia. Los dones espirituales pueden ejercerse dentro y fuera de la iglesia local. Pero vamos a ver cuáles. Los oficios se relacionan solo con la iglesia local, ¿sí? Cuando tú vas a comprar tus tortillas, Memo, ¿te dicen pastor? No, ¿verdad? Tú eres Memo, ¿sí? En la calle, sobre todo joven, ¿no? Jovenazo. En la calle eres su ciudadano más, ¿sí? Pero aquí, dentro de la iglesia, se te reconoce y se te acepta como el pastor y que tienes una autoridad que no es reconocida fuera de la iglesia. ¿Y esto qué? ¿Por qué? Tengo voz carraspera. A ver, gracias. A ver si no me ahogo. A eso es a lo que se refiere. El don de evangelista, por ejemplo, puede y debe ser ejercido dentro y fuera de la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué dentro? Porque dentro de los asistentes puede haber personas que no son hijos de Dios. Bueno, pero eso es tienes razón. Pero la iglesia también ejerce eventos evangelísticos dentro de la iglesia. ¿Okay? O sea, la iglesia trae invitados y el evangelismo se hace dentro, o sea, en el ámbito de la reunión de los creyentes. Y fuera, porque se tiene que hacer así para alcanzar al mundo, ¿sí? Los ancianos y los diáconos, por su parte, funcionan solo en relación con su asamblea local particular. Y aquí el ejemplo, y vuelvo a poner a Memo de ejemplo. O sea, cuando estabas allá en Texas, tenías tu trabajo secular, tus subordinados o tus jefes reconocían tu autoridad como pastor. Para nada, ¿verdad? Tú eras Memo y se acabó. Entonces, esa autoridad que tienen dentro de la iglesia quien ocupa ese oficio, o sea, es dentro de la iglesia nada más. Es diferente al don. El don sí se puede ejercer fuera de la iglesia,
¿sí? Aunque su función principal de alguno de los dones es dentro de la iglesia, pero puede funcionar fuera de la iglesia. Y los oficios solamente en el ámbito del interior de la iglesia. Y cuando decimos el interior de la iglesia no es del local, sino de la iglesia funcionando como un cuerpo. ¿Ok? Ahora, pasemos a los ancianos. ¿Sí? Y la primera pregunta es, ¿cuántos? Hay mucha controversia acerca de la cuestión de cuántos ancianos tenía cada iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento, o debe tener hoy en día. Van desde solo uno a multitud de ancianos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Aquellos que se adhieren al gobierno por ancianos, el sistema federal, piensan que cada congregación tenía varios ancianos. Entonces aquí ya viene la unión entre el oficial y el gobierno. Y va a variar. Entonces, el federal, como está delegando autoridad, dice varios ancianos. Mientras que los congregacionalistas ven solamente un anciano, el pastor en cada congregación. Pero sigue la pregunta, ¿cuántos? Y la respuesta sería, los necesarios para la iglesia local. Cambia de acuerdo a las circunstancias de la iglesia local. Si somos un grupo en donde hay 15 o 20 miembros, necesitamos el pastor, 5 ancianos, 10 diáconos. No juntamos ni los que se están congregando. Entonces, en una iglesia pequeñita puede ser que con el pastor sea más que suficiente. Pero si es una iglesia de 3,000 miembros, pues un pastor no se va a dar abasto, no cumpliría bien su función. ¿Qué se necesita? Y aquí depende del gobierno y la organización, es el pastor o copastores, o el pastor y los ancianos y diáconos, ¿sí? Que deberían de ocupar la oficialía dentro de la iglesia. Entre más miembros haya, pues más oficiales se necesitan para tener cuidado de la iglesia y apacentarla correctamente. Sí. Sí, además estadísticamente hablando, no recuerdo a ciencia cierta cuántos, pero una persona solamente puede, hablando como pastor, solamente puede cuidar bien, no sé si es 80 o 100, pero es lo máximo. Bueno, hay un tema en la psicología que dice que cada persona puede conocer, decimos conocer bien, ¿sí?, a 150 individuos. Más de 150 individuos, pues sí los ha visto, pero no saben ni quiénes son. Entonces, hay una limitante psicológica. Esto no significa que el pastor esté limitado por la psicología, pero hay limitaciones humanas. A mayor número, pues menos cuidado, ¿ok? Entonces, sí, hay limitaciones desde el punto de vista humano y hay que reconocerlo. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta el pastor, y además el pastor se da cuenta, o sea, de que él llega, o sea, se sube al púlpito, predica, y cuando está predicando dice, ¿quién será? Y esa familia, no, yo no la había visto, y se da cuenta de que empieza a estar limitado. Algo tiene que hacer
No puede ser que tome nota y diga, bueno, al final me acerco. Ya ves que al final queda totalmente limitado porque las personas se empiezan a acercar para preguntarle y ya no se acercó a hablar con esas personas que él no conoce. Y quién sabe si alguien más se acerca a hablar con esas personas. Uno no sabe si son creyentes o no, no sabe si vienen con otra familia, no sabe si alguien les está atendiendo. O sea, no estaría apacentando correctamente a las ovejas del Señor. Entonces, por eso es que cambia de acuerdo a las circunstancias. No podemos ser dogmáticos en este tema. Es decir, es inamovible un pastor, un anciano, 3 diáconos. No podemos decir nada así. Ambos grupos concuerdan en que cada iglesia tenía más de un diácono. Sí, eso sí queda claro en el Nuevo Testamento. ¿Con cuántos empezaron en la iglesia de Jerusalén? 7. El hecho de que la iglesia primitiva se reunía en casas de familia hace más difícil decidir esta controversia de manera concluyente. Vamos a ver lo que dice ahí Romanos 16:5, que esto ya lo platicamos en otro momento. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad al Péneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en la iglesia primitiva? Algún individuo era alcanzado para Cristo por un apóstol o un miembro de la iglesia, etc. Y él decía, yo presto mi casa para hacer una iglesia. Y entonces se empezaban a congregar en su casa, ¿ok? Y lo que sucedía es que en esa casa se empezaba a formar una iglesia. Esto es, se empezaba a formar el cuerpo de Cristo con Cristo a la cabeza, pero con sus oficiales, con sus diáconos y los miembros funcionando con sus dones que Dios le dio, y se empezaba a independizar de la iglesia que había ganado a esa persona dueña de la casa. Después 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Y fíjense, aquí sí podemos estar ciertos de que Aquila era el pastor de esa iglesia que se congregaba en esa casa. No así en otros ejemplos del Nuevo Testamento, en donde había una iglesia en la casa, pero no sabemos quién era el pastor. Tenemos el caso de Tercera de Juan, en donde el pastor era un individuo y el dueño de la casa era otro individuo, ¿ok? Y después vámonos a Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Sí? Ninfas, no sé si es un nombre de hombre o de mujer. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, yo no diría algo como conclusión. Pero bueno, es obvio que la iglesia en cada ciudad, es decir, la cantidad total de iglesias caseras en una ciudad, tenía ancianos. Eso lo vemos en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos.
Filipos es una ciudad, pero en esa ciudad había varias iglesias. Entonces por eso es que utiliza el plural. Y después Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta. Nuevamente, ¿sí? En este caso es una región, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces es obvio, ¿sí?, que la multiplicidad o multitud de ancianos, ¿sí?, en el Nuevo Testamento también era porque había varias iglesias locales y cada una tenía a sus ancianos. Dice, pero no es seguro que esto signifique que cada iglesia que se reunía en una casa tuviera más de un anciano. No podemos saberlo, ¿sí? Todo depende nuevamente de las circunstancias que privaban en esa iglesia local. En otras palabras, cada iglesia casera pudiera haber tenido un solo anciano, el cual, junto con los otros ancianos de las otras iglesias, constituían los ancianos de la iglesia en esa ciudad. Y eso sigue ocurriendo actualmente. Además, las cartas del Señor resucitado a las iglesias en Asia Menor se mandaron al ángel de cada iglesia. Si esto se refiere a un ser angélico, entonces no tiene nada que ver con el asunto que estamos tratando. Pero si ángel designa al líder humano de cada iglesia, entonces obviamente solo había uno, lo cual refuerza el punto de vista de que cada iglesia no tenía varios ancianos. Eso es lo que dice el estudio, pero yo tengo que hacer una aclaración. O sea, también es cierto que cuando el Señor manda las cartas, ¿sí?, lo está mandando a ciudades o regiones. Entonces, aquí entraríamos en otro tipo de interpretación, por eso es que también no es concluyente. Otro argumento interesante a favor de un solo anciano en cada congregación se encuentra en 1 Timoteo 3, ¿sí? Como vamos a ver al rato, ¿sí?, pasa del singular al plural. Bueno, ya estamos aquí. Cuando Pablo describe las condiciones para ser obispo, lo considera invariablemente en singular. Y vamos a leerlo, para que no haya, como diría el famoso, no haya del verbo hayar. ¿Okay? Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, se me cae el ratoncito, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todo en singular, ¿sí? Pero cuando él enumera las de los... Pero cuando él enumera los de los diáconos, cambia el plural. Eso lo vamos a ver en los versículos 8 al 13. Indica esto, que había un anciano y varios diáconos en cada iglesia. Entonces vamos al versículo 8. Pues ahí está ya. Nada más hay que presentarlo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, plural, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas,
que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si se fijan, todo está en plural. ¿Sí? ¿Qué pudiéramos concluir? Bueno, parece ser que para ser obispo de una iglesia era uno y diáconos varios. Entonces, sí, pudiéramos llegar a esa conclusión, pero o posiblemente cada iglesia tenía por lo menos un anciano y a veces más de uno. Uno era el anciano gobernante, ¿sí? Eso lo vemos en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, algunos intérpretes o estudiosos dicen que ese doble honor era doble reconocimiento, o sea, una autoridad superior a los otros ancianos, o sea, que bien gobiernan, pero se dedican a otra función dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, continuamos. Quien por su lugar de prominencia era el anciano de la iglesia, aunque la iglesia pudiera haber tenido otros ancianos también. Vamos a ver lo que dice Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Estos tres varones eran ancianos, ¿en dónde? ¿De dónde? En Jerusalén. Esa iglesia era la iglesia mamá de todas las demás. Entonces, cuando empezó a haber problemas con los judaizantes, dijeron, a ver, vámonos a la iglesia madre, vamos a platicarlo con los ancianos de la iglesia. Y aquí lo dice bien claro Pablo, que eran Jacobo, Cefas y Juan, 3 de los 12, ¿ok? Entonces, los otros 9 seguramente tenían una autoridad, una función dentro de la iglesia, a lo mejor ya ni estaban en Jerusalén, ¿sí? Pero Jacobo, Cefas y Juan sí eran reconocidos como ancianos múltiples, ¿sí? Y dice ahí que eran considerados como columnas, eran los principales en la iglesia de Jerusalén. Entonces aquí estamos viendo que había ancianos múltiples, o sea, más de uno. Y luego vámonos ahí a 1 de Pedro 5:1-2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No se está refiriendo a ancianos de días, se está refiriendo a ancianos, esto es, a oficiales de la iglesia, gente que presidía,
¿ok? Que apacentaba la grey de Dios, dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Está hablando de pastores, ¿ok? Y entonces aquí vemos que había varios ancianos, ¿ok? Algunos ni aún le darían consideración a esta idea, no sea que pareciera respaldar el concepto de un solo obispo que gobierne sobre los ancianos, ¿ok? Entonces, estamos viendo que no es conclusivo lo que presenta el Nuevo Testamento, sino que todo depende de la iglesia local. Sin embargo, el mero hecho de que eso es exactamente lo que se desarrolló siglos después puede significar que había un anciano gobernante en cada asamblea en el primer siglo. Pero esas eran las circunstancias del primer siglo. Después fueron cambiando de acuerdo a las circunstancias de la iglesia local, al tipo de gobierno, ¿ok? Y ahí la vamos a dejar, ¿ok? Ahora sí terminé antes de la hora, siempre me quedo corto, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? Ok. ¿Qué pudiéramos concluir de esto que vimos ahorita? De que no se puede ser dogmático, ¿ok? O sea, no hay un dogma que hay que cumplir y no se puede mover. Todo depende de lo que el Espíritu Santo decida, de lo que el Señor esté haciendo con esa iglesia local y con las circunstancias de la iglesia local. Ya quedamos que el gobierno de la iglesia también dependía de las circunstancias de la iglesia, ¿sí? Aquí, en cuanto al gobierno de la iglesia, se introduce el tema de la doctrina, ¿sí? Vemos que hay iglesias denominacionales que utilizan el gobierno federal porque así lo requieren, pero hay otras en donde son iglesias locales, independientes, autónomas, que no están integradas como una denominación. Ahí cambia. Casi siempre es el gobierno congregacional o una combinación de gobierno. O sea, cuando empezó la iglesia en México, ¿qué tipo de gobierno dirías que era, Pi? ¿Dices con Pepe? Ajá. Congregacional, 100% congregacional, para pasar, ¿sí?, de un solo anciano que gobernaba la iglesia a multitud de ancianos, costaron muchos años. Era el pastor y ayudantes, el pastor y colaboradores, ¿sí? Después, con muchos trabajos, sí, fue el pastor y un anciano, ¿ok? Y después era el pastor y un anciano y un diácono, ¿sí? Pero fue evolucionando. ¿Por qué? Porque las circunstancias locales fueron cambiando. ¿Cómo estamos aquí, Memo? Como congregación, pero delegándome a la autoridad a mí. O sea, es un pastor y se acabó. No hay más. ¿Ok? ¿Pero por qué? Las circunstancias. Porque somos bien poquitos. O sea, la verdad es que esta es una misión que está empezando a crecer. ¿Ok? Entonces, no vamos a tener una estructura, o sea, como está en Pachuca, ¿no? ¿Allá cómo funciona? También el pastor y, bueno, ancianos, no lo tomamos como ancianos, pero colaboradores. Pero
Beto no funcionaba como copastor. Ah, sí. Sí, había un copastor, había, tú eras pastor de jóvenes, ¿no? Entonces había un liderazgo, un diaconado. Incluso el pastor de niños. Ajá. Un tiempo. Entonces, aunque no se llaman como estamos diciendo en el estudio, o sea, la función existe. Sí. ¿Ok? Y entonces también eso hay que verlo en el análisis que hagamos. No es tan obligada una iglesia a denominarlo anciano, ¿sí? O diácono. Con que se reconozca el oficio de liderazgo es suficiente. ¿Ok? Entonces, para mí la conclusión en este tema es: no podemos ser dogmáticos. Hay principios y patrones, ¿sí? Y vemos que esos principios y patrones son distintos según las circunstancias de la iglesia local. Sí, Sí, por ejemplo, la iglesia donde yo estaba ahí en Estados Unidos, estaba el pastor, el senior pastor, que es el pastor principal, el copastor o pastor asistente y el pastor administrativo. Y después los ancianos, que eran como 6, creo. Entonces, esa era una iglesia más grande, no estaba tan grande, pero pues sí. Entonces tenía esa división. Y a mí lo que me sorprendió es, en ese, no conocía de esa manera, el pastor administrativo solamente se dedicaba a administrar. ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una función especializada. ¿Ok? Pero aunque administraba nada más, no tenía autoridad sobre otras cosas. Esa autoridad la tenía el pastor principal o el anciano gobernante principal o el obispo, como diríamos ahorita del estudio. ¿Ok? Y lo más seguro es que esa estructura tan grande ha de haber sido una estructura heredada. Lo más seguro. ¿Ok? Ahorita iba a comentar algo más, pero ya se me escapó. ¿Sí? Ya para la siguiente vez me acuerdo, lo vemos. Ok. ¿Listo? Entonces, vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú nos das principios y patrones a seguir en tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para poder cumplir tu voluntad y tener un cuerpo sano, ¿sí? Que siga trabajando para alcanzar a los perdidos. Te suplicamos, Señor, tu bendición para lo que resta del día y te damos gracias en los méritos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nos vemos dentro de 8 días.